para compartir con ustedes algo muy importante, esta separata de salud que tiene nuestro programa para hablar de temas muy especiales que a cualquiera de nosotros puede en circunstancias distintas pues tener de pronto un flagelo en la casa o de pronto tener algún conocido amigo de algo que se llama popularmente el famoso enfisema pulmonar, ¿no? El enfisema pulmonar hoy representa la cuarta causa de muerte en el mundo y también en Colombia. Es un tipo de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, llamada EPOC, en donde los alveolos, las bolsitas de aire de los pulmones se dañan. Como consecuencia, su cuerpo no recibe el oxígeno que necesita. El enfisema hace que sea difícil recuperar el aliento, puede causar tos crónica y dificultades para respirar. En casos severos, los pacientes no pueden realizar actividades cotidianas como caminar, bañarse o incluso comer. La principal causa de esta enfermedad es el cigarrillo. Caso del 10% de los colombianos padecen de esta enfermedad. El desarrollo se presenta entre los 45 y los 50 años. Para aclarar todas las inquietudes, hoy está con nosotros el neumólogo Juan Ricardo Lutz. Doctor, bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias. Doctor Lutz, ¿cómo está usted? Muy bien, muchas gracias. Ya Mónica nos hizo como una especie de abrebocas de este famoso enfisema pulmonar que más de una persona, y sobre todo los que fumamos, que ya no afortunadamente lo hacemos, pero que quedamos con secuela, nos genera cierta preocupación. Y los que están fumando, que a veces dicen, ay no, eso a mí no me pasa, eso le pasa al vecino. Es muy importante que usted empiece a aclarar las consecuencias que trae este tipo de novedad en la salud. Bueno, muchas gracias. Realmente una frase que yo oigo con mucha frecuencia entre mis pacientes es, ay doctor, si yo hubiera sabido el daño que me estaba haciendo. Y uno empieza a pensar, es que no sabía, es que no le habían dicho, nadie le informó, y es muy probable que no hayan sabido el verdadero daño que hace el cigarrillo. Incluso entre el grupo de personas que más acceso uno pensaría que tiene a la información en salud, que son los estudiantes de medicina, yo encuentro en las clases que damos en la Universidad del Rosario que más o menos el 10% de los estudiantes entran fumando. Son personas que sabiendo tienen las consecuencias toda la información. Entonces va un poquito más allá del si yo hubiera sabido. Es, digamos que mucha publicidad directa o indirecta, es una sustancia terriblemente adictiva y la gente empieza a fumar por presión de grupo, por el reto, porque a mí no me va a pasar, porque lo pruebo y acaban finalmente con una adicción muy difícil de manejar. Es que usted acaba de dar en el punto perfecto, el punto sobre la I, que es la adicción. Porque es que el problema es de la curiosidad cuando uno empieza a fumar, porque la mayoría de personas que hemos fumado o fuman han partido sobre la base de la curiosidad de a ver a qué sabe eso. Sí. Y arrancan, es que se vuelve adicción. Y ya después cuando hay una adicción, salir de ella, ahí viene una connotación de fuerza de voluntad, de decisiones que son las que enredan y el tiempo empieza a pasar y llega una consecuencia como el enfisema pulmonar. Realmente nosotros hablamos de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. El enfisema es un grupito chiquito de pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Lo que produce el cigarrillo, que lo llamamos EPOC, se divide en dos grupos, bronquitis crónica y enfisema. Finalmente para el paciente acaba siendo muy parecido, pero tienen algunos rasgos distintos. El paciente con bronquitis crónica lo vemos habitualmente en color morado, habitualmente más obeso, abotagado, con una tos productiva de una gran cantidad de moco muy purulento. El paciente con enfisema casi siempre es un paciente demasiado, muy flaco, muy rosado, pero ambos están igual de ahogados. Ambos tienen que hacer varias paradas para desplazarse una cuadra. ¿Se manifiesta en tos también? Sí, una de las causas de tos crónica puede ser tanto la bronquitis crónica como el enfisema. Ambos van a tener tos, ambos van a tener limitación al flujo de aire y ambos van a tener muchos problemas para moverse. Y finalmente, como los manejamos de una forma muy parecida, acabamos englobándolos en una sola entidad que es el EPOC. Claro, doctor, es de conocimiento que no solamente sufre las consecuencias la persona que fuma, sino también el fumador pasivo. Una persona que no fume, pero que en su entorno, en su trabajo, en la casa, seres queridos, etcétera, se rodea de personas que fuman, ¿puede llegar a tener también un enfisema pulmonar? Sí, es absolutamente claro. Los famosos pasivos. Sí, o humo de segunda mano también lo llamamos. Pero les voy a decir otra persona que también tiene la enfermedad. ¿Quién? Es la persona que está expuesta al humo de la leña.
En ¿De la nuestra leña? zona, ¿Sí? sí, en Colombia, es muy frecuente en las zonas rurales cocinar en estufas de leña. Las mujeres son más susceptibles porque están todo el tiempo en la cocina y el respirar el humo de la leña es una de las causas más frecuentes No me en diga. nuestro medio de EPOC, incluso en personas que no han fumado. Claro, e incluso se lleva también ahí a los niños, porque si están, digamos, en sus cabañitas o en sitios, digamos, de donde hay lamentablemente un poco de hacinamiento, pues llevan también, digamos, estas consecuencias nefastas de los niños. Y es más frecuente en los climas mientras más fríos sean porque la estufa calienta un poquito la casa. Entonces la estufa está metida dentro de la cotidianidad de la casa, mientras que en climas calientes muchas veces la cocina queda afuera en un sitio más ventilado. Mientras más cerrado esté y más humo esté respirando, más posibilidades tiene de sufrir la Así es. enfermedad. ¿Qué tanto tiempo duran las partículas del humo del cigarrillo en el ambiente? Depende mucho del ambiente en el que estemos, qué tan altos Si sean es un los sitio techos. cerrado, por ejemplo. En un sitio cerrado, más de 4 horas podemos tener todavía mediciones. La intensidad del consumo, definitivamente, o la intensidad de la exposición, definitivamente es un factor determinante, pero también la susceptibilidad individual. Claro. Muchas personas con consumos relativamente bajos, en unos pocos años, acaban desarrollando la enfermedad. Es decir, hay una susceptibilidad genética, incluso hay un grupo de personas que tienen un cambio genético, que es una enzima que no producen, que se llama la alfa-1 antitripsina, desarrollan el enfisema incluso sin haber fumado. Entre las personas que no tienen ese déficit de alfa-1 antitripsina, el cigarrillo se los produce y produce la enfermedad Claro. finalmente. Bueno, vamos a abrir nuestra línea telefónica 410-7325. Si usted tiene alguna inquietud para el doctor Lutz sobre el tema del enfisema pulmonar, pues él estará totalmente dispuesto para generar algún tipo de respuesta. También tenemos una rueda de nuestros televidentes inquietos que tienen preguntas como la siguiente, mi querido doctor. ¿Esta enfermedad tiene cura? La enfermedad es prevenible y es tratable. En principio no es una enfermedad curable. Incluso en casos muy severos el paciente puede requerir un trasplante pulmonar. Es decir, en el peor escenario posible, cuando el paciente tiene unos pulmones muy dañados y cumple los demás requisitos, puede llevarse a trasplante pulmonar. En ese caso podríamos decir que quedó curado, pero cambiamos una enfermedad por otra. Claro. Pero el concepto real es que no es curable, es tratable y es prevenible. ¿Y a qué se refiere con que es tratable? ¿Los síntomas desaparecen o baja la intensidad? No, lo que buscamos con el tratamiento primero es disminuir la intensidad de los síntomas, disminuir la limitación para hacer ejercicio. Estamos hablando de una persona que probablemente se asfixia yendo al baño. Si logramos que pueda llegar al baño o comer sin asfixia, ya es parte del tratamiento. Podemos disminuir la progresión de la enfermedad, podemos disminuir la mortalidad, es decir, aumentar unos años de vida, pero realmente curarla, el tratamiento no va a ser curativo. Más inquietudes tenemos de nuestros gentiles televidentes. ¿Es verdad que esta enfermedad es hereditaria? Como les dije ahorita, hay un grupo de personas que pueden heredar la enfermedad, que son los pacientes con déficit de alfa-1 antitripsina. Esa es una enzima que ayuda al pulmón a protegerse de algunos efectos nocivos. Si esa persona no tiene esa enzima, el pulmón no se protege adecuadamente y aparece. ¿Y uno cómo lo doctor, sabe que tiene o no tiene la enzima? Cuando tenemos pacientes que desarrollan la enfermedad, que tienen primero una expresión de la enfermedad a una edad muy joven, sin antecedente de tabaquismo, o personas que tienen familiares muy cercanos que han desarrollado enfisema, sospechamos la enfermedad y medimos los niveles de la enfermedad. Claro, o sea, digamos una mujer embarazada, sí, pero que fuma o ha fumado recurrentemente, ¿su hijo o su hija puede padecer este tipo de inconveniente? No exactamente este tipo de problemas, sino otros problemas muy serios. Sabemos que va a tener el bebé mayor riesgo de tener bajo peso al nacer. Sabemos que va a tener el bebé mayor riesgo de desarrollar enfermedades pulmonares, aunque no sea exactamente el enfisema. Sabemos que el pulmón del bebé se va a desarrollar menos bien que el de otras personas. Entonces, el fumar en el embarazo, definitivamente lo sabemos, causa problemas en el bebé. Cuando ya sabemos que es un tema genético y que hay antecedentes, ¿podemos prevenir el desarrollo de la enfermedad, doctor? Lo que podemos hacer es evitar al máximo el cigarrillo.
pero una terapia curativa que, digamos, evite que desarrolle la persona que tiene déficit de alfa-antitripsina, que vaya a desarrollar la enfermedad, desafortunadamente no podemos evitarlo del todo. No es posible. Diana Garavito es una televidente que la tenemos en línea en este instante. Diana, bienvenida a Las Mañanas con Uno. ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias. Bueno, Diana, aquí está el doctor Lutz para su pregunta. Gracias, yo quiero saber, mi esposo fuma desde joven, muy joven, desde los 15 años. Y quiero saber, todas las personas que fuman van a desarrollar esa enfermedad y en qué momento, cómo se empieza a ver que esa persona tiene esta enfermedad. Bueno, no todas las personas que fuman desarrollan la enfermedad. Hay algunos pocos afortunados que no tienen la susceptibilidad para desarrollar la enfermedad, que no la desarrollan. Pero es una lotería en la que yo preferiría no participar. Claro, Es como jugar a la ruleta rusa. Mientras más joven empiece la persona a fumar, mayor va a ser el problema. Claro. Todos nacemos con una función pulmonar. Esa función pulmonar va mejorando más o menos hasta los 21 años. Después de los 21 años, empieza cada día a perderse un poquito la función pulmonar. Digamos que es la evolución normal de nuestros pulmones. El cigarrillo, cuando se empieza a fumar antes de los 21 años, evita que se llegue al máximo de su función pulmonar y acelera ese envejecimiento del pulmón. Entonces, los síntomas van a aparecer en algún momento cuando la persona tenga limitación para hacer ejercicio. Empiezan con tos, empiezan a notar que antes caminaban o corrían o hacían deportes sin problemas y que ahora se están asfixiando y están pasando más trabajos para hacer las actividades que podían hacer antes. Empiezan a tener tos, especialmente en las mañanas, empiezan a notarse una coloración morada en los labios o empiezan a ver cómo sus uñas empiezan a cambiar y así sigue evolucionando la enfermedad. La única medida que conocemos que hace que los pulmones dejen de envejecer así de rápido es dejar de fumar. Okay. Eso es en cuanto al cigarrillo tradicional, pero ahorita el famoso cigarrillo electrónico. Bueno, no solo el cigarrillo electrónico, sino otra cosa que está muy de moda es la narguila. Entonces, también. la narguila ya sabemos que produce EPOC. Además, la narguila tiene una concentración de nicotina 15 veces mayor. Wow. Y se calienta con carbón. Ese carbón llega a los pulmones y produce una segunda enfermedad que se llama la antracosis. Peor todavía. El cigarrillo electrónico, todavía nos faltan décadas para poder saber exactamente sus efectos. ¿Qué sabemos del cigarrillo electrónico? Que las concentraciones de sustancias que producen cáncer, que aparecen en la orina de las personas que fuman un cigarrillo electrónico, son mucho menores que las que fuman un cigarrillo normal, pero ahí están. Pero está. Segundo, sabemos que produce cambios en el epitelio respiratorio, es decir, no es probable que sea inocuo. Algunos dicen que es menos lesivo que el cigarrillo. Como les digo, en 15 o 20 años que tengamos los estudios que nos muestran las personas que usan este cigarrillo, qué les pasa a largo plazo, vamos a tener una respuesta. Doctor, los sustitutos como los parches o los chicles de nicotina. A ver, cuando una persona quiere dejar de fumar, estamos ante una sustancia terriblemente adictiva, que es la nicotina. Hay muchas estrategias que pueden ayudar a la persona a dejar de fumar y la terapia sustitutiva es una de las que más éxito tiene. Podemos empezar, depende de la intensidad de la adicción, qué tantos cigarrillos se fume, con algunas dosis de nicotina que le damos de otras formas, que pueden ser con dulces, chicles o parches, que ayudan a la persona a no tener los síntomas de la adicción y facilitan y tienen... Pero no tienen iguales secuelas, digamos, de todos pero ya son, digamos, más... Sí, no tienen las mismas. No estoy inhalando cientos de carcinógenos, sino que estoy dando la nicotina. Pero la idea de esa nicotina es ir suspendiéndola para que la persona pueda quedarse finalmente sin ninguna de las sustancias que producen la adicción. Muy bien, tenemos otra llamada. Es Carlos Martínez, que está en Las Mañanas con Uno. Carlos, ¿cómo va? ¿Carlos? Buenos días, Fernando. Un placer, Carlos. Aquí está el doctor Lutz, si tienes alguna inquietud con respecto a nuestro tema de hoy. Ok, doctor, buenos días. Me gustaría saber, una persona, en el caso de mi abuela, fumó durante muchos años, fumó 40 años, dejó de fumar. Hoy en día tiene algunos quebrantos de salud, pero no le pueden identificar por qué. ¿Podrían ser consecuencias de todos esos años que fumó? Y otra pregunta es,
las personas que optan por el cigarrillo eléctrico es bueno o es más perjudicial que el cigarrillo normal. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Bueno, la primera pregunta, sí, esos quebrantos de salud pueden ser del cigarrillo. No sabría de qué quebrantos estamos hablando. Pero el cigarrillo, cuando entra, hace que el pulmón se deteriore. Cuando deja de fumar, el pulmón recupera la velocidad de envejecimiento, pero el daño que ya está hecho, ya quedó hecho. Es decir, esos quebrantos pueden ser secundarios al cigarrillo, así haya dejado de fumar. Alguna vez un paciente me lo dijo de una forma que me parece didáctica. Dijo, doctor, es que yo no sabía que el cigarrillo entra pero no sale. Y eso es una forma de describir. ¿Nunca sale? Cuando una persona deja de fumar ya hace más de 40 años y vemos que sus pruebas de función pulmonar están normales y que no tiene, digamos, cicatrices, ya creemos que tiene el mismo riesgo de la población general de tener. Pero la mayoría de veces las secuelas que dejó el cigarrillo ahí quedaron. ¿Y qué tan cierto es que se necesita el doble de tiempo del que usted estuvo fumando para que salga esa nicotina de los pulmones? Si ya tengo el daño establecido, porque es que el daño no es que se quede la nicotina adentro. La nicotina entra, se metaboliza y se expulsa. Entonces, ¿qué se queda adentro? Las cicatrices, a ver, hay una célula, voy a ponerme un poquito técnico, pero hay una célula que vive dentro de los pulmones que se encarga de defenderlos, que se llama el macrófago. Esa célula se come todas las partículas o bacterias extrañas que llegan a los pulmones. Cuando lo inundamos de partículas extrañas, como hacemos al fumar, el macrófago, desesperado por defenderse, empieza a secretar un montón de sustancias para destruir todas esas partículas. Y al tiempo va destruyendo los pulmones. Una de esas sustancias se llama la tripsina. Normalmente para defendernos de los pulmones tenemos la antitripsina. Por eso les decía que la persona que no tiene esa antitripsina desarrolla la enfermedad. Cuando yo estoy fumando y estoy con ese macrófago en alerta permanente, disparando todo el tiempo, va destruyendo los pulmones y eso se regenera con cicatrices. Claro. Esas cicatrices no van a devolverse. Lo que se queda dentro son los daños. Se quedó. Moni, ¿redes? Redes sociales, pero antes nos había hecho una inquietud, Carlos, acerca del cigarrillo electrónico, que ya lo veníamos hablando un Y poco. nuevamente, no tenemos en este momento estudios claros que nos digan qué tan malo es. Sabemos que las sustancias que producen el daño están presentes. Puede que en menor concentración, pero presentes. Segundo, el cigarrillo electrónico se basa en la inhalación de vapor. Ese vapor entra caliente y produce también estímulo en las células de defensa. Es decir, todo nos hace pensar que el cigarrillo electrónico hace daño. Menos, más, todavía nos faltan algunos años para poder decirles exactamente. Pero mi sugerencia es no utilizar Evítelo tampoco el cigarrillo electrónico. Si me preguntan, que esa es una de las dudas que hay hoy en día, si puedo cambiar el cigarrillo tradicional por el cigarrillo electrónico y que eso me va a hacer menos daño, no lo sabemos, pero algún daño va a haber. Claro. Entonces, la mejor opción es dejar de fumar. Así es. Doctor, tenemos más inquietudes a través de las redes sociales. Aquí está la primera. Y dice lo siguiente. ¿Qué tipo de exámenes se realizan para saber que la persona padece de enfisema pulmonar? El examen que con más frecuencia utilizamos para hacer el diagnóstico se llama espirometría. La espirometría consiste en que el paciente sople a través de un aparato con la mayor fuerza que pueda. La persona que tiene enfisema, como tiene sus vías aéreas más cerradas que las demás, no puede soplar ni sacar el aire con la misma velocidad y eso nos da un patrón que es muy fácil de identificar. Este examen se hace en muchísimos centros, es un examen económico, con casi que no hay riesgos porque lo que hacemos es soplar y nos da muchísima información. Y ahí tenemos el diagnóstico. Ahí muchas veces hay el diagnóstico. En medicina, yo creo que cada vez que han hablado con un médico han visto que evitamos la palabra siempre, Sí. porque cada persona es un universo Claro, distinto. es un mundo. Pero en la mayoría de los pacientes ahí tenemos un diagnóstico. Inicialmente estábamos mencionando unas edades donde se puede desarrollar la enfermedad, que los 45, 50 años aproximadamente. En personas más jóvenes, ¿hay casos de enfisema Sí, pulmonar? nuevamente, si yo empecé a fumar muy joven, puedo tener la regla de enfermedad tres. más joven. Claro. Si yo empecé a fumar a los 12, 13 años, que muchos de mis pacientes están, y me fumo 2 paquetes día, a los 35 años ya puedo tener la enfermedad completamente establecida. Qué Y rico. sobre todo, volvemos al mismo tema. El cigarrillo es una adicción.
Y uno, cuando está adictivo a algo, le busca excusas. Ah, no, y a veces va donde el médico, no va donde el doctor Lutz, y le dice, su merced tiene los pulmones como un bebé. Ojo, eso no quiere decir que de pronto las secuelas de la nicotina y el alquitrán estén en otra Más parte del adelante. cuerpo, ¿sí? No propiamente en los pulmones, sino la puedes tener en la garganta o en otras partes Y nasales. una preguntita rapidita, bueno. rapidita que nos llega ahorita en las redes sociales, donde dice Claudita, que se afecta el tono de la voz, el volumen. Bueno, es que hemos hablado muy, digamos, localizado de los efectos del cigarrillo, pero el cigarrillo entra por la boca, pasa por la garganta, pasa por la lengua, pasa por las cuerdas vocales, se traga humo, llega al estómago, se absorbe y pasa por la circulación. Por todos lados. Entonces, ¿qué tenemos? Que produce cáncer de lengua. En la costa existe una costumbre entre las mujeres que están lavando de poner el cigarrillo con la parte encendida adentro. Sí. Es muy frecuente en estas mujeres que desarrollen cáncer de lengua. En la garganta también recibe el humo, también recibe las sustancias que producen el cáncer y se desarrolla cáncer de laringe. Al mismo tiempo, al irritarse las cuerdas vocales, se inflaman y puede cambiar el tono de la voz. Y muchas veces oímos la expresión que tiene una voz de fumador. Voz de fumador. Es una voz más ronca. Sí, Ese paciente puede tener. o la famosa carraspera. La que esa carraspera es clásica del para defenderse de ese humo irritante, las glándulas que producen moco crecen y empiezan a producir una cantidad enorme de moco para tapizar las vías respiratorias y defender. Eso al principio es una defensa, pero cuando las glándulas ya son tan grandes, empiezan a tapar las vías aéreas y eso es lo que inicia la bronquitis crónica que les hablaba al principio. Doctor, muchísimas gracias. Una pregunta así rapidita con respuesta cerrada. Es que no, Otra. me Es la que pone son aquí muchas las alguien. inquietudes. Me dice el doctor Luz nos podría decir si es igual de letal, y ahora que se está legalizando la marihuana, el humo del cigarrillo de la marihuana con el enfisema pulmonar o no. Listo. La respuesta, digamos, concreta es sí, es igual de letal. Y para elaborarla un poquito más, la mayoría de las personas que fuman marihuana no fuman 40 cigarrillos al día, es más el uso ocasional. Y la mayoría de las que fuman marihuana fuman tabaco al tiempo. Okay. Entonces los estudios no han sido tan claros, es porque es muy difícil aislar a esa persona que solo fume marihuana con la misma intensidad. Correcto. Pero estamos fumando alcaloides con cientos de sustancias que producen cáncer, con cientos de sustancias que producen que los macrófagos se activen. El mismo humo está irritando las vías aéreas, sí, es igual de lesivo, pero en contra de lo que dice la creencia popular, la marihuana también produce lesiones en el sistema nervioso central y en el cerebro, Vea pues. hace que se externalicen unos receptores y facilita la adicción a otras sustancias. Ya, pues. Complicadísimo. Doctor Juan Ricardo Lutz, neumólogo en Colombia de la Universidad del Rosario, si no estoy mal. Soy médico en la Universidad del Rosario, internista y neumólogo en la Universidad Javeriana. Fantástico, muchas gracias por estar con nosotros. Hemos aprendido muchísimo, sobre todo una de esas enfermedades que tristemente tenemos y tienen muchos en el mundo por las consecuencias del famoso pucho. Doctor Lutz, muchas gracias.